¿Qué ha habido, banda? Les traigo este video que esencialmente trata de qué tan, por ejemplo, qué tanta diferencia hay entre el volumen del agua contra el volumen del vapor. Y es que realmente en ingeniería es muy común ignorar el volumen de un líquido cuando se compara el volumen de ese vapor a esa presión y temperatura. Por ejemplo, en este caso les traje la temperatura de saturación y presión de saturación, porque como ustedes saben que, bueno, para que sea el gas a una temperatura, pues si es la temperatura de saturación, es el volumen más pequeño que se puede tener de ese gas a esa temperatura y esa presión mínimo. Porque si le metes menos temperatura, se va a condensar, entonces no va a ser un gas, va a ser un líquido por definición. Pero si le metes más temperatura, el volumen va a crecer. Entonces, ya diciendo que es saturado, nos aseguramos que es el volumen mínimo del vapor. Es decir, este volumen de aquí puede ser mucho mayor. Este es el mínimo. Podríamos tener 300, 400 a esta presión porque obviamente lo podemos sobrecalentar. Y bueno, esto se los traje de la tabla de vapor. Más que todo lo que está aquí es esta temperatura de saturación, esta presión es de saturación, kilopascales, Celsius. Este volumen específico es del agua, volumen específico del vapor. Obviamente al principio estamos viendo que es mucha la diferencia. Esto acá es simplemente la división de este entre este, es decir, cuántas veces es más grande el vapor que el agua. Aquí rápidamente aumenta, disminuye. Y bueno, el error simplemente es, digamos que es la diferencia que existiría si tomáramos en cuenta o no el agua. Y bueno, vamos a continuar con el análisis. Aquí temperatura y presión de saturación, vamos creciendo con la temperatura en 5, temperatura de saturación. Esta es la más clásica, espero la sepan. 100 grados, obviamente es una atmósfera casi. Tenemos esta presión de agua, 1044 kilogramos por... La densidad sí se la saben, son como 1000 kilos por metro cúbico, pero como lo volteamos es al revés, 0.001 metro cúbico por kilogramo, y este es el vapor. Continuamos calentando y calentando, pero también cambiando presión porque es saturado, ¿ok? Entonces, como pueden ver, conforme aumenta la presión más que la temperatura, aquí la presión está creciendo mucho más rápido que la temperatura. Por ejemplo, aquí aumenta en 5, pero la temperatura, la presión aumenta en 300. O sea, es una diferencia como digamos, muy obvia. Necesitamos más presión que temperatura y por lo mismo estamos comprimiendo el gas sin querer, queriendo. Porque queremos, obviamente, no queremos que se comprima, pero a la vez queremos estar saturados, entonces obviamente lo vamos a tener que saturar. Y eso implica subir la presión. Vean cómo poco a poco se va disminuyendo esto de acá, que es cuántas veces es más grande el vapor. Y 0%, esto significa que la diferencia es casi nula. Aquí ya empieza a ser un 1%. Para problemas ingenieriles rápidos, creo que hasta el 5% no hay tanto problema. Y empieza a haber problema en esta sección de acá, cuando ya son presiones de casi 7, 8 megapascales, 10 megapascales, 16 megapascales, 21, 22 megapascales. De hecho, estos ya están un poco descarados, ya son muy considerables. Estos yo los pondría, ni siquiera, no consideraría igual, desde el 10% ya es una diferencia muy considerable. Pero obviamente depende de su problema, de su aplicación y la importancia de su cálculo. Vamos a pasar a la gráfica que demuestra esto. Disculpen que no venga lo del eje X, eje Y, título, etc. Pero esto es el error y esto acá es la presión. Quise graficarla para que vean cómo el error va aumentando conforme la presión aumenta. Y vamos viendo. Al principio las presiones bajas, abajo de 5 megapascales, son 5000 kilopascales. Obviamente si lo dividimos entre 1000 va a ser 5 megapascales. Pues el error es relativamente bajo, 3%. Aquí lo tienen. 3, 4, 5, 6. Se empieza a alejar. 7, 10, 12, 15, 20 y se dispara. Así que yo diría que para 5 megapascales o menos podemos utilizar, o bueno, suponer que el volumen del vapor es casi todo. Es decir, si tuviéramos una diferencia de cuál es el volumen final, tenemos volumen de vapor y aparte tenemos volumen del líquido, disculpen.
El volumen total, pues sabemos que es la diferencia o la suma del volumen del vapor. Si fuera una suma o una resta, la verdad nos podríamos ahorrar este cálculo diciendo que simplemente es el resultado de vapor. El volumen total, volumen del vapor. Y yo sé que ahorita dicen, ay, pues es una suma y una resta, pero ya los quiero ver cuando se compliquen los resultados y se empiezan a aumentar la cantidad de variables a controlar. Es mucho, mucho más fácil decir simplemente vamos a considerar el volumen del vapor como el volumen total. Y eso es lo que quería comprobarles.